Es probable que los extraterrestres aún no nos hayan visitado porque vieron nuestros autos de los 70 y decidieron que era mejor mantener la distancia. En este video te presentamos una galería de horrores sobre ruedas, una colección de vehículos tan feos que podrían usarse como arma de disuasión masiva. Prepárate para reír o llorar con los 18 carros más feos de los años 70. Al principio de nuestra lista tenemos al AMC Gremlin de 1970, que se vendía a 2/3 del costo de la mayoría de los autos pequeños, lo cual tiene sentido porque básicamente era 2/3 de un automóvil entero. A decir verdad, el Gremlin fue un golpe de genio corporativo, barato de desarrollar y adecuado para la época. Y fue un éxito de ventas, al menos según los modestos estándares de AMC. Pero, ¿por qué tenía que ser tan feo? En realidad, pudo haber sido peor, y es que AMC consideró una versión acortada del Hornet que, según el jefe de diseño Dick Tiggott, era aún más fea. Aunque teniendo en cuenta que fue él mismo quien aprobó el Gremlin, no estamos tan seguros de que su opinión pueda ser confiable. Seguimos con el Buick Riviera 1970. Y es que la segunda generación del Buick Riviera era un automóvil absolutamente hermoso. Al menos entre 1966 y 1969 resaltaban sus líneas deportivas y sus faros ocultos integrados. Pero luego sucedió la catástrofe. El Buick Riviera 1970 apareció en escena. No se necesita mucho tiempo para percibir lo feo que es este automóvil. Cada detalle le aporta un poco más de fealdad. Las ventas de la Riviera se mantuvieron al alza constantemente hasta fines de los años 60, cuando salió al mercado este particular vehículo tan feo. Desde entonces las ventas se fueron en picada. Afortunadamente fue rápidamente reemplazado por la controvertida pero hermosa Riviera de cola de barco en 1971. Los T-Bird de finales de los 60, si bien no eran exactamente bonitos, tampoco eran tan feos. Pero llegó 1970 y Ford decidió ponerle un pico gigante en la parte delantera. Quizás pensaron resaltar atributos relacionados con su nombre, pero en realidad era mejor idea resaltar el Thunder en lugar del Bird. Es difícil diseñar un automóvil de motor central bien proporcionado, aunque parece que Porsche finalmente lo ha logrado. Sin duda, parte de la rareza del Porsche 914 está en el enorme espacio entre el pilar B y la rueda trasera. Hay algo en el 914, su invernadero torpemente inclinado hacia atrás, su carrocería supercuadrada o quizás sus líneas relativamente sin adornos, que lo convierten en un automóvil realmente de aspecto tonto. No es que el 914 sea un coche realmente horrible, pero en teoría un Porsche debería ser un automóvil soñado, con un estilo realmente de admirar y no un objeto extraño. La tercera generación del Sonnet fue diseñada pensando en los compradores estadounidenses. Pero, ¿acaso a los suecos les dijeron que a los estadounidenses les gustan los autos con voladizos delanteros enormes? El Sonnet apareció con este morro ridículamente alargado y un enorme parachoques incrustado en la parte delantera, que solo existe para empeorar su ya extraño aspecto. Y como si las proporciones no fueran lo suficientemente malas, el frente alargado contrastaba fuertemente con su cola cortada torpemente. No en vano los estadounidenses tomaron en serio a Saab apenas cuando llegó el 900. Subaru, al igual que otros fabricantes de automóviles japoneses, estaba haciendo incursiones constantes en el mercado estadounidense con automóviles pequeños, inteligentes, eficientes y prácticos que eran sensatos, aunque no exactamente elegantes. En vista de la situación, su diseñador intentó ser elegante y esto fue lo que sucedió. Puede ser que el Subaru GL era demasiado largo y no cabía en el contenedor de envío, así que lo que solucionaron fue acortar la cola unas 8 pulgadas, pegar un parachoques, añadir luces traseras y enviarlo por su camino. El P76 era un automóvil grande producido por Leyland Australia. La forma de cuña permite que el maletero pueda acomodar un tambor de 44 galones. Además de ser feo, el P76 se construyó con todo el cuidado y la calidad por los que Leyland era conocido, es decir, ninguno. Y después de 2 años y solo 18,000 ventas, el P76 pasó a mejor vida.
realmente mejor. Los automóviles de 3 ruedas no tienen por qué ser feos, aunque la mayoría lo son. El problema con el Rillian Robin no es solo que sea feo, sino que es tan desesperado. Incluso su predecesor, el irónicamente llamado Rillian Regal, logró un mínimo de dignidad visual. Pero el Robin parece justo lo que comprarías en caso de que no puedas permitirte comprar algo que sea exactamente un automóvil. Austero, con ojos saltones y probablemente satisfecho de mantener su estatus de Saba automóvil, el Robin sin duda es uno de los ejemplos más claros de coches feos de aquellas épocas. Malcolm Bricklin, el hombre detrás del Subaru 360, y su único intento de fabricar su propio automóvil fue el Plastic Fantastic Safety Vehicle One, que claramente fue terrible en todos los sentidos posibles, incluso visualmente. Están los parachoques Gundo delanteros y traseros, las ventanas con forma de ranura de pistola y esas ruedas de turbina de los años 70 que pertenecen a una camioneta Chevy con la palabra Shaggin' Wagon pintada en letras de globos de colores en el costado. La calidad de ensamblaje era bastante cuestionable. Los paneles de la carrocería se deformaban a menudo antes de ser fijados al chasis. Los faros ocultos preferían permanecer ocultos. Los autos goteaban como si estuvieran hechos de grasa y las puertas de ala de gaviota de 90 libras se doblaban o se rompían bajo la fuerza de sus actuadores hidráulicos si es que se abrían. Su sistema eléctrico defectuoso a menudo atrapaba a los propietarios dentro de los automóviles. Todo un desastre. El City Car, creación de una compañía llamada Sebring Vanguard, era literalmente un carrito de golf glorificado con un motor de 2.5 caballos de fuerza, luego actualizado a 6 caballos de fuerza y una carrocería con forma de cuña bastante particular, por decirlo menos. Tenía un alcance de 40 millas y podía acelerar apenas a 25 millas por hora en 6.2 segundos, 3 millas por hora menos que la velocidad máxima de la versión original. Una compañía llamada Commuter Vehicles compró el diseño a fines de los años 70, lo renombró Camuda Car, le agregó unas ridículas extensiones de parachoques, logrando un resultado aún peor que el original. El Mustang 2 se veía tonto, pero la mayor ofensa visual fue el modelo Ghia de temática de lujo, víctima de la noción de Ford de que cualquier automóvil podría mejorarse con la adición de ventanillas operables. Está claro que intentar darle un ambiente de lujo con un techo formal de vinilo acolchado y parachoques de color de la carrocería fue, como menos, un crimen contra la humanidad. Los 3 grandes de Detroit fueron justamente criticados durante las décadas de 1970 y 1980 por la ingeniería de insignias. El proceso de tomar un automóvil pésimo y ponerle una parrilla elegante, transformándolo mágicamente en algo verdaderamente especial. Pero British Leyland es otra cosa completamente, y testigo de ello es el Vanden Plas 1500, basado en el Austin Allegro. Se caracterizaba por una parrilla cromada vertical, asientos de cuero genuino, alfombras de pelo largo y mesas plegables de nogal para los asientos traseros. Y por eso, British Leyland cobró casi el doble que por el Allegro. Muy probablemente el público objetivo era alguien que miraba el Jaguar XJ6 y decía: «Es precioso, pero ¿tiene algo más pequeño y más malo?». El Pacer tiene el privilegio de ser el primer automóvil pequeño y ancho. El concepto de AMC dio lugar a algunos comerciales simpáticos, pero también a un automóvil seriamente poco atractivo. Una enorme área de vidrio del Pacer fue diseñada para brindar a los conductores una mejor visibilidad, pero en cambio los hizo sentir como un pez dorado hirviendo en su propio tazón. En la parte trasera, las luces traseras parecían diseñadas con una espátula para glasear pasteles. El Pacer se volvió aún más feo en 1978 porque AMC le colocó un capó abultado y una parrilla vertical que proporcionaban espacio para el nuevo V8 opcional, como un intento de darle al Pacer la potencia que necesitaba para mover todo ese pesado vidrio sin preocuparse por la economía. La Princess es otra abominación del otro lado del Atlántico. Originalmente lanzado al mercado bajo las marcas Austin Morris y Wolseley, el automóvil finalmente se convirtió en una marca independiente.
¿Será porque ninguna de las marcas BL existentes querían tener nada que ver con él? La Princess era un automóvil incómodo con forma de cuña que parecía un hatchback, excepto que no lo era. Al espacio del maletero debía accederse a través de una pequeña tapa, lo que lo hacía poco práctico y poco atractivo. Poco después de que se introdujo la Princess, British Leyland colapsó y tuvo que ser nacionalizada. Para finales de la década de 1970, Datsun, más tarde Nissan, se había ganado una buena reputación en los Estados Unidos gracias a prácticos automóviles económicos como el B210 y el 510, y a brillantes deportivos como el 240Z. Y luego pasó esta desgracia. El 200SX era un coupé deportivo de tracción trasera con un motor de 2 litros y una parrilla aparentemente influenciada por una afeitadora eléctrica. Sorprendentemente, hubo muy pocas quejas sobre el pilar C que bloqueaba la visibilidad hacia atrás. Quizás las pocas quejas fue porque hubo pocos compradores. El 200SX era demasiado lento para ser deportivo y demasiado sediento para ser económico. Se oxidaba con admirable rapidez. En general, era horrible. El Chevrolet Chevette era un automóvil lamentable, lento, ruidoso y completamente miserable, pero al menos no era trágicamente poco atractivo. Entonces se decidió corregir esta situación, aplicando 350 libras de masilla y fibra de vidrio, esforzándose por dotar al vehículo con rasgos de estilo del primer Monte Carlo. Aunque parezca mentira, se fabricaron casi 100 de estas cosas, incluidas unas pocas camionetas que, aunque te cueste creerlo, se ven aún más ridículas. Hemmings informa que cuando Henry Ford II llegó a Suecia para ver la vanguardista planta de Volvo en Kalmar, su equipo llevó un Lincoln Continental Mark V para conducir. Los suecos quedaron tan impresionados que decidieron construir su propia versión, una idea estúpida que engendró un automóvil estúpido. Según la historia, Volvo no se molestó en hacer un modelo de arcilla, y eso es una lástima, porque probablemente habría detenido este desastre antes de que sucediera. Para crear este horror andante, Volvo envió perfectamente buenos coupés 262 GL a Bertone en Italia, que cortaron 2.6 pulgadas de la línea del techo, dejando el automóvil inutilizable para cualquier persona de más de 1.80 metros de altura. Absolutamente se construyeron alrededor de 6.600 unidades en un periodo de 5 años. Y ya llegando al final de la lista, no podemos dejar de incluir a esta joya. Y es que cuando llegó el momento de reducir el tamaño de sus exitosos automóviles medianos, General Motors decidió que el Buick Century y el Oldsmobile Cutlass debían tener un aspecto europeo. ¿Y qué podría ser más europeo que un hatchback? Los resultados, como puedes ver, fueron predecibles y terribles. Técnicamente los automóviles Aeroback no eran hatchback, ya que tenían una tapa de maletero convencional. General Motors estaba tan confiado en el diseño que no se molestó en ofrecer una versión sedán tradicional. La empresa apresuró la producción de un sedán adecuado para 1980, aunque por razones que no se pueden explicar, el Aeroback de 2 puertas obtuvo una prórroga hasta 1981. Y hasta aquí llegamos el día de hoy con los autos más feos de la década de los 70. No hay duda de que fue una década de gran impacto cultural y también de un particular impacto en el diseño vehicular. Gracias a Dios, esa época quedó atrás. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de ninguna actualización. Recuerda que esto es El Garaje. Nos vemos en el siguiente video.